Mario, Hola, ¿qué tal? Elisa, ¿cómo estás? Ama Yulia, ama Kela y ama Sua. Vamos a pasar. Está todo bueno, todo súper. Noca, Mario Barrio, Kanki, Koyasuyu, Marca. Vamos a hablar de lo que es el pensamiento cósmico, el pensamiento amáutico. Eso deriva de la observación permanente de nuestros antepasados, de los amautas, de los sabios, de los astrónomos que empezaron a estudiar el universo y la naturaleza. De ahí sacaron lo que se llama el pensamiento cósmico amáutico. Quiere decir que el hombre es parte de un todo y no el dominador de las cosas que existen, sino es un complemento más de esa armonía permanente que existe en la naturaleza. Es igual a la planta, es igual al animal, es igual a las partículas microscópicas que hay, también es parte de las estrellas, del sol, de la luna. Ese es lo que quiere decir en un pensamiento sacado del cosmos, de la armonía que observamos permanentemente, como está en una armonía permanente que nosotros decimos el Pachacama. Todo lo que pasa, todo está relacionado a lo que es en la comunidad comunitariamente, no es individual. Todo es comunitario, la siembra es comunitaria, la música es comunitaria, el baile es comunitario, el pensamiento es comunitario. No es como el pensamiento occidental, por ejemplo, tú vas a decir, acá decían, cuando hablan de pensamiento de escritores, hablan de Sábato, de Borges, hablan de Roberto Art, son individualidades. En cambio, ya nuestros pensamientos no se habla de un hombre, se habla del pensamiento andino, del pensamiento quechua, del pensamiento aymara, del pensamiento huarpe, del pensamiento alchaquí, pero no se habla de un hombre. Por eso lo nuestro es comunitario en todo el sentido. Y ese pensamiento comunitario se saca de la naturaleza, porque en un espacio de tierra no existe solamente una planta. En un espacio de 1 metro por 1 metro hay hormigas, hay bichitos, hay distintas plantas, hay pájaros, hay de todo. Esa es la comunidad de la Pacha. Por eso lo nuestro está relacionado con toda esa organización social sacado de la naturaleza. Y todo tiene validez. La hormiga vale tanto como yo, es tan valioso como nosotros, porque es parte de esa armonía, de esa naturaleza que sirve para algo. Algo sirve la hormiga, por algo está el pájaro, por algo está la víbora, el cóndor, todos esos elementos de la naturaleza. Bueno, hay una palabra que dice que nosotros somos eso, que somos supersticiosos, pero si nosotros empezamos a profundizar ese pensamiento y vemos que nuestro pensamiento no es superstición, es una cosa práctica de la realidad del cosmos, del universo, porque cuando hacemos la fiesta del sol vemos al Padre Sol, es materia, no es una cosa metafísica como el catolicismo. El catolicismo es superstición pura, pero lo nuestro no es superstición, lo nuestro está relacionado, tenemos la conexión permanente con los elementos del cosmos y la naturaleza. Cuando hablamos del Inti Raymi, nos conectamos con el Padre Sol para recibir su energía. Cuando viene el Día de las Pachamamas, nos conectamos con la Madre Tierra para recibir su energía y agradecer todo lo que nos da. Después, cuando viene el Día de los Muertos, nos encontramos con los espíritus, porque el hombre es energía pura y esa energía no se pierde. Mis abuelos decían que cuando uno muere, la energía vuelve
al Pachacama, a esa energía eterna, permanente, que no se pierde, vuelve a esa armonía. Y el tiempo no pasa, ya el tiempo, cuando muere el tiempo deja de existir para los muertos, por eso son eternos, por eso ya el tiempo no existe más, existen las cosas físicas, que sería la energía. Cuando uno muere, el tiempo desaparece, por eso llega a ser, por eso hablamos de eternidad, que es ese transcurso permanente de la vida en circular, que nunca se pierde. Bueno, nuestra historia del movimiento indígena acá en Buenos Aires, más o menos empieza en la década del 70, o antes, un poco antes, en el 65. Sabíamos hacer alguna fiesta, los hermanos de Jujuy, los Collas, nos sabíamos juntar en algún bar o algunas peñas. Y ahí una vez surgió que nos tenemos que organizar y empezamos a hacer las primeras reuniones acá en Plaza Flores, en una iglesia metodista. Ahí en el sótano nos prestó un espacio, sabíamos hacer las primeras reuniones. Ahí empezó lo que se llama, primero éramos organizaciones jujeñas, decíamos los residentes jujeños en Buenos Aires, después fuimos cambiando, decíamos ya movimientos o organización cosa. Después ya empezamos a preguntarnos quiénes éramos, qué hacíamos, y eso lo fuimos profundizando. Yo en Bellas Artes, por ejemplo, comprendí que en Bellas Artes había mucho, todo era marxista, trotskista, peronista, maoísta, anarquista, pero nunca se habló de Tupac Amaru, de Lautaro, de los luchadores indígenas. De ahí empecé a pensar que tendremos que empezar a levantar nuestros egos, nuestros luchadores, y ahí se formó lo que se llamaba Comisión de Apoyo a las Culturas Aborígenes. Ya empezamos a hacer eventos muy grandes donde ya nos declaramos indígenas, aborígenes, indios. Ya ahí empezamos ya a hacer una lucha política, ideológica con el Estado Nacional. Hasta en estos días, hoy, antes eran las colonizaciones, los españoles, pero hoy son los Estados Nacionales que nos siguen sometiendo con la misma forma que el español. No han cambiado nada, lo único que han cambiado es el sistema político, el sistema social, pero con relación a los pueblos indígenas seguimos sometidos, seguimos marginados, nos siguen quitando las tierras, nos siguen invadiendo, nos siguen negando nuestra cultura, nuestra organización social, política, filosófica y espiritual. Y nos impusieron una religión que no tiene nada que ver con nosotros, que es el catolicismo, que generalmente esos países, solamente sirve a los países de Europa, pero no nos sirve a nosotros. Con eso nos sometieron y nos sacaron las tierras. Hay una hermana que dice, ellos vinieron con la cruz y no tenían la tierra. Hoy ellos tienen la tierra y nosotros tenemos la cruz. Es una forma así como se han traspuesto las cosas. Pero también nos impusieron su cultura, su lengua. Nosotros hoy hablamos en castellano, no estamos hablando nuestro idioma. Y a la esclavitud le llaman desarrollo. Por eso, y después nos decían que todos los pueblos indígenas éramos bárbaros y salvajes, porque ellos nunca comprendieron el conocimiento que había acá, el desarrollo que había acá en alimentación, en medicina, en astronomía, en astrología, en todo el conocimiento que se desarrolló, inclusive en arquitectura, arte. Bueno, hoy sabemos que esta cultura que nos lleva al desastre, a la autodestrucción del hombre por el hombre,
generalmente ha desarrollado armas para matar, armas para aniquilar, armas para someter, inclusive pensamientos, ideologías para someter a los hombres, para seguir sometiendo y saqueando a la madre tierra, destruyendo todo el hábitat a donde vivimos nosotros. Hay una contraposición con el pensamiento nuestro que es todo lo contrario. El pensamiento de los pueblos indígenas, la filosofía, está relacionada en desarrollar al hombre el conocimiento para mejorar la vida del hombre y de la naturaleza, sin contaminar, sin dañar a los animales, sin el bosque, el aire, el agua. En cambio, esta cultura que nos lleva la destrucción, permanentemente está inventando elementos nocivos hacia la naturaleza y para el hombre. Por eso hoy hay muchas enfermedades, están apareciendo nuevas enfermedades, nuevas formas de seguir destruyendo. Nosotros decimos a la Madre Tierra, a la Pachamama. Por eso yo creo que es importante empezar a rever este pensamiento occidental y cristiano que nos lleva a la destrucción, para cambiarlo con el pensamiento amáutico y cósmico de los pueblos indígenas. Es la única salvación. América tiene que salvarse con su propio pensamiento y sus propias acciones políticas, religiosas y filosóficas y culturales. Si no empleamos esos elementos, vamos a seguir con ese pensamiento que nos lleva a la autodestrucción.